Buenos días y bienvenidos a este nuevo episodio especial de Halloween de Cartoon Horror Show. Hoy, en este nuevo episodio, estoy acompañada de mis colegas Requiem y Piraku Creepypasta. Compartiremos 4 historias espeluznantes. Pónganse cómodos, apaguen sus luces, verifiquen que sus puertas estén bien cerradas. Y vamos. Me llamo Bri y esto pasó en 2016. Tenía 19 años en ese momento. El día anterior me quedé despierta hasta la mañana, repasando mis clases. No había dormido mucho. Recién despierto de una siesta, tomé una ducha para espabilarme. En ese instante escuché un ruido, como un rasguño proveniente del exterior. Cerré la llave y salí despacio de la ducha antes de ir a la ventana. No podía ver nada, pero todavía podía escuchar ese ruido. Pensé que tal vez simplemente era mi vecino trabajando en su taller. Entonces volví a la ducha. Debo decirles que tengo graves problemas de ansiedad, y a veces me vuelvo rápidamente paranoica. Además no ayuda, pero sufro de estrés postraumático. En fin, no importa. Ahora, sentada en mi cama, le preguntaba a mi novio por mensaje que quería cenar. Mientras esperaba su respuesta, me relajé un poco y vi lo que había. En mi feed de Facebook leí un artículo sobre varias observaciones recientes de payasos. En ese momento un sonido de pasos proveniente del exterior me interrumpió. Escuché con atención y oí más pasos, seguidos de un golpeteo. En ese punto estaba un poco confundida por eso y aún no se me había ocurrido que probablemente tenía un invitado no deseado afuera. Me preguntaba por qué mi novio no había tocado la puerta o llamado cuando estaba allí. Teníamos una rutina para estas cosas, especialmente cuando estaba sola en casa. Ya sea que me escribiera, me llamara o hiciera una videollamada conmigo para que supiera que estaba en camino o frente a la puerta. Sucedían cosas extrañas en nuestro vecindario por ese entonces. Entonces decidí llamarlo, pero de repente todo se volvió silencioso. Le envié un mensaje preguntándole si era él en la puerta, pero no me respondió. Entonces, decidí echar un vistazo por la ventana de mi habitación, pero no tuve tiempo de llegar allí. Mi teléfono sonaba. Era mi novio que me llamaba para una videollamada. Me decía que estaría allí en unos 15 minutos. Mientras hablaba con él, llegué a mi habitación y corrí las cortinas de mi ventana. Pero lo que vi allí me heló la sangre. Estaba cara a cara con un maldito payaso. Los mismos que mencionaba ese tonto artículo de Facebook. Estaba aterrada, tardé unos segundos en recuperarme, y sé que no estaba alucinando. Había un payaso sonriendo frente a mí. Después de ese primer shock, comencé a reír pensando que seguramente era algún tipo de broma que mi novio me estaba haciendo. Entonces, seguí el juego y fingí estar aterrada. Entonces susurré por teléfono. Muy divertido, imbécil, me encanta el payaso, aterrador. Hubo unos segundos de silencio y mi novio pareció confundido. Entonces le expliqué la cosa con el payaso en la ventana y felicitarlo a él y a sus amigos por haber logrado asustarme. Pero su confusión aumentó. Dijo que él y sus amigos seguían en el bar y que no había planeado asustarme en absoluto, ya que conocía mis problemas de ansiedad. Al escucharlo, sentí como si me tiraran un balde de agua fría encima. Un nudo en el estómago me invadió al ver a ese payaso fuera de mi ventana, quien sacó un cuchillo de carnicero de su disfraz. Me quedé paralizada. En ese instante, confundida y aterrada, tomé mi bate de béisbol, decidida a no dejarme intimidar. Mi novio me avisó que llegaría en pocos minutos a donde yo estaba. Me dijo que cerrara todo, que me atrincherara adentro y que llegaría pronto. Entonces lo escuché, cerré rápidamente las cortinas y fui a la sala. Fue allí donde escuché fuertes golpes contra la puerta y una voz aterradora resonó desde el otro lado. «Déjame entrar, niña». Me quedé inmóvil, sin responder, esperando lo que vendría después. Los golpes resonaron con más fuerza contra la puerta temblorosa, pero permanecí en silencio. En ese momento me sentía muy asustada y un poco irritada por la situación.
Entonces empecé a gritarle al payaso: «¡Vete a la mierda, imbécil!» y molesta a alguien más. Hubo un silencio. Luego me respondió con una risa aterradora: «Vamos, por favor, déjame entrar. Vamos, solo quiero jugar con tus entrañas». Luego su risa siniestra resonó de nuevo. Harta, estaba a punto de salir y enfrentar a este tipo yo misma. Pero fue entonces cuando escuché la voz de mi novio en el teléfono diciendo: «Deja de hacer el tonto, cuelga y llama a la policía». Y en efecto, enfrentarme a ese payaso con su cuchillo de carnicero quizás no era la mejor solución que tenía. Entonces hice lo que mi novio me decía. Salí de la sala y llamé a la policía explicándoles la situación. Luego me dirigí a mi habitación y fue allí donde escuché vidrios romperse, más precisamente la ventana de la sala. Asustada, les dije que el payaso probablemente acababa de entrar a la casa. Según ellos, debía esconderme en un lugar seguro. Y fue en ese momento cuando escuché a mi ex gritar: «¡Ey! ¿Qué es eso?». La policía ya viene. ¿Qué haces aquí? Oí al payaso reír histéricamente. Luego se fue. Cuando salí de mi escondite para encontrarme de nuevo en la habitación, algo me golpeó en el ojo. Cuando miré de nuevo a través de las cortinas de la ventana, vi a otro payaso y tenía una especie de sierra en la mano. En ese punto quería irme, pero ya no podía. Estaba paralizada. El miedo se apoderaba completamente de mí. Y fue entonces cuando me di cuenta de que mi novio estaba ahora allí, afuera, con los dos payasos aterradores. Entonces grité al teléfono: «¡Hay otro payaso afuera! ¡Golpea en tu casa, por favor!». Mi miedo disminuyó un poco cuando escuché a mi novio en la puerta trasera. Lo dejé entrar rápidamente. Nos abrazamos fuertemente cuando llegó la policía. Después de tomar nuestra información, la policía descubrió una sierra oxidada y un hacha afuera, justo debajo de la ventana de mi habitación. Había manchas rojas por doquier. Por supuesto, esos payasos que habían convertido mi noche en una horrible pesadilla eran inencontrables. Después de esa noche, mis problemas de sueño se duplicaron y a menudo me imaginé lo que podría haber pasado si hubiera abierto estúpidamente esa puerta. ¿Eran solo personas que querían hacer una broma asustando a la gente o realmente querían ver sangre? Mis abuelos fallecieron con unos meses de diferencia, dejando su casa vacía. Inicialmente se habló de alquilar la casa, pero dada su condición y las reparaciones necesarias, mis padres estaban en contra. No teniendo ninguna idea de lo que aún se encontraba en esta casa, habíamos dejado la bodega tal como estaba. Antes de que me topara con ello, mi tía y yo revisamos las cosas de mi madre y encontramos un viejo álbum de fotos. Mi madre se fue un día y nadie sabía realmente si volvería. Nuestra relación era complicada, por lo que aún desconozco muchos detalles sobre mi familia. Vi una foto en la que ella estaba conmigo siendo bebé, pero no podía reconocer la casa frente a la que estábamos. Le pregunté a mi tía sobre una casa extraña llamada Wheeler, que alguna vez perteneció a sus padres. Nadie había vivido allí en más de 10 años, y ella desconocía si la casa aún existía. Después de una hora de negociación, aceptó llevarme a verla. Al día siguiente partimos de la ciudad. Viajamos 30 kilómetros por carretera entre campos de maíz hasta una intersección con un camino de grava. Al subir la colina, pude ver la casa que, a pesar de su estado deteriorado y antiguo, me dejó sin aliento. En su apogeo, debió haber sido la casa más hermosa de toda la ciudad. Mi tía se detuvo a unos kilómetros, luego salimos del coche. Por lo que vi, solo la empresa de poda había entrado desde hace mucho, y eso ocasionalmente. La pintura se había vuelto descolorida. Había escombros por todas partes. Algunos sitios empezaban a hundirse. Antes de entrar, quise observar cada detalle de la casa por la parte trasera. Allí se hallaban las ruinas de los viejos establos y, según me contaron, la fortaleza de mi abuelo. Aunque la casa había sufrido los efectos del tiempo, nunca había visto algo similar. Quizás algunas residencias victorianas en San Francisco, pero incluso estas no le hacían competencia. Una vez listo, entramos por la puerta trasera. Luego, al abrir la puerta, nos sorprendió un olor desagradable que emanaba del interior.
Pensamos que era normal, ya que la casa no se había ventilado durante mucho tiempo, y continuamos con nuestra búsqueda. Todo parecía haberse congelado en el tiempo, como en una cápsula temporal o un museo. Incluso las luces todavía se encendían. Después me dijeron que mi madre ha seguido pagando la electricidad todos estos años, con la esperanza de que alguien vuelva a vivir allí, tal vez algún día. Caminábamos de habitación en habitación y no podía dejar de pensar, ¿por qué nadie me había hablado de esta casa durante todos estos años? La situación es complicada. Podría haber ayudado a mi madre a mantener la casa. Era simplemente inimaginable poder dejar una casa así. Pero después de todo, era la actitud de mi madre la que originaba nuestras frecuentes discusiones. Una vez que llegué al segundo piso, el olor se intensificó y sugerí apresurarnos para terminar esta visita. Todas las puertas estaban cerradas, así que tomé la primera abierta y entré. Esta debía ser la habitación de huéspedes. Los muebles parecían tener al menos 100 años, según su estado. Mi tía había encontrado un viejo cofre en el que había otro álbum de fotos, que era aún más antiguo que el anterior. Decidimos llevarlo para verlo más tarde en nuestra casa. Dirigí hacia la última habitación. Desafortunadamente, más. Me acercaba a esa puerta y más horrible se volvía el olor. No quería abrirlo al principio, pero mi curiosidad se había apoderado. Una vez que la puerta estaba abierta, el olor era tan asqueroso que me aturdió durante unos segundos. Un momento después percibí algo horrible. No era una criatura o algo por el estilo, sino un ser humano. El cuerpo, irreconocible, estaba acostado en el lado derecho de la cama. Mis rodillas temblar, así que salí lo más rápido posible de esa habitación. Mi tía encontró mi comportamiento extraño, así que también echó un vistazo en esa habitación antes de salir a su vez. Ambos corrimos hacia la puerta trasera por la que habíamos entrado e inmediatamente llamé a la policía. El agente pasó unos minutos en la habitación antes de volver hacia nosotros con un pequeño pedazo de papel y una licencia de conducir. Otro se unió a nosotros y me hizo algunas preguntas sobre mi madre. Todo esto me ponía nervioso, así que le pedí que se explicara para saber a qué se refería. Tomó una mirada más seria y me dijo que el cuerpo que habíamos encontrado era el de mi madre. No quería creerlo, pero cuando me dio su licencia de conducir, supe que era verdad. Mi tía y yo lloramos durante varios minutos antes de que... El oficial de policía nos interrumpió de nuevo y me preguntó si sabía por qué mi madre podría haberse suicidado. Pensé que ella había muerto en su sueño. Era una mujer mayor. Pero el pedazo de papel que él me había dado hacía esta historia un poco más clara. Ella había estado deprimida por mucho tiempo, debido a nuestra distante relación. La última vez que hablamos, se dijeron cosas. Ella pensaba que no podía disculparse. Al día siguiente, después de una de nuestras peleas, ella decidió ir a un lugar donde siempre había sido feliz. A pesar de que decía no saber qué ibas a hacer sola todo ese tiempo, el estado deplorable de la casa era simplemente demasiado para ella. La última frase decía que no era por mi culpa y que debía continuar mi vida como antes. Antes de terminar simplemente con adiós, mamá. Unas semanas después de compartir esta triste noticia con mis seres queridos, reúno al resto de la familia. Después de ver el estado de la casa ya, propuse recaudar fondos para renovar el punto que había afectado a mi madre. Quería al menos intentar hacer algo bueno, algo positivo con esta tragedia. Les encantó la idea. Entonces me puse a trabajar. Tomó tiempo. El primer día de primavera de 2018 tuve el privilegio de hacer la primera visita a la recién renovada mansión Wheeler. Pero ese día podría haber sido aún más hermoso si mi madre hubiera estado allí conmigo. No importa. Nuestras diferencias, fue ella quien me inspiró y quien hizo esto posible. Yo soy... Nací, crecí y todavía vivo en Texas. Vengo de una familia de cazadores. Es una especie de tradición familiar. Voy a contarte algo que me pasó cuando tenía 25 años. Fue en el año 2005. Mi padre acababa de ser diagnosticado con cáncer de pulmón y toda mi familia estaba devastada por la noticia. Especialmente para mí, sabiendo que mi padre y yo éramos muy cercanos. Tenía muchos otros asuntos personales en ese momento y sentía que necesitaba despejar mi cabeza sola durante unos días. Haciendo una especie de viaje de casa, estaba preparando equipo de campamento.
así como mi Marlene 336, que mi padre me había dado el día de mi 18º cumpleaños. Mi padre falleció 3 meses después de ser diagnosticado, si me permiten ser sentimental por un momento. Y hasta el día de hoy, uso esa arma para cazar. No importa, diría que esto ocurrió a finales de octubre, principios de noviembre. No quiero hablar demasiado precisamente sobre el lugar, porque normalmente no se suponía que pudiera cazar aquí. Todo lo que puedo decir es que estaba cerca de la frontera mexicana. Esto será importante para más tarde. Decidí acampar aquí durante 3 días antes de regresar. Ya había cazado aquí con amigos y conocía las precauciones que debía tomar para no ser detectado. No sé si hay otros cazadores que están escuchando esta historia, pero sepan que regularmente ignorábamos las reglas sobre dónde cazar y dónde no hacerlo. Antes de que alguien critique mi actitud o el hecho de cazar en general, sepan que soy una persona muy espiritual y tengo un gran respeto por la naturaleza. No dejo mis desechos por ahí y cada animal que mato no lo hago por placer. Soy la primera en admitir que hay otros cazadores que nos dan una mala reputación, pero yo no soy de los que no respetan las reglas. Y más un gesto de desafío hacia el gobierno que lo que es para la caza. Quería golpear a alguien que era amigo de un amigo por dispararle a un perro callejero sin ninguna razón. Si eso puede consolar a alguien, sepa que le di una buena lección por su acto. El primer día transcurrió sin problemas, excepto que no se vio ningún animal. Entonces yo decidí dirigirme más hacia el sur al día siguiente, para probar suerte allí. Otros cazadores conocían este lugar prohibido y tal vez ya habían cazado aquí los días anteriores. Cuando se acercaba la noche, me encontraba cerca de mi tía, levantando mi mirada hacia el cielo estrellado, preguntándome si mi padre y yo podríamos algún día volver a cazar juntos. Cuando, de repente, escuché ruidos de pasos que se acercaban suavemente hacia mí a través de un arbusto. Esto es alarmante por varias razones. Sé que normalmente debería encender una fogata en estas condiciones, pero esta persona caminaba en la oscuridad total, sin linterna, lo que significa que tenían algún tipo de dispositivo de visión nocturna que les daba ventaja. Estaba preocupada, porque si me estaban mirando a través de esos árboles, en ese momento exacto, parecería que estaba dormida. En realidad estaba acostada en mi saco de dormir con una manta encima, porque me siento claustrofóbica al estar encerrada en un saco de dormir sin poder moverme mucho. Pero esto fue algo bueno, porque pude levantarme rápidamente y algo me decía que solo tenía unos segundos para tomar una decisión. Me rodé hacia el lado y tan pronto como lo hice, pude ver un destello proveniente directamente de los árboles frente a mí. Sentí tierra salpicando en mi espalda debido al disparo que había aterrizado justo a mi lado. Me levanté de inmediato cuando escuché más disparos en mi dirección. Una bala rompió la ventana del lado del pasajero de mi camión. Me refugié detrás de mi camión y tomé mi pistola que estaba en mi bolsillo. Luego me posicioné debajo del camión y disparé varias veces en la dirección de donde venían los tiros. Podía escuchar varios ruidos de pasos que se alejaban de ese lugar, pero mantenía mi posición en caso de que mi teoría con los dispositivos de visión nocturna fuera correcta. Con más de 2 balas en el cargador, pasé prácticamente toda la noche debajo de mi camión, con mi pistola apuntando hacia la oscuridad, hasta que el sol salió e iluminó el entorno. Salí lentamente de mi escondite, guardé todo mi equipo lo más rápido posible y me fui inmediatamente. Más tarde, cuando le explicaba esta situación a un amigo, él decía que quería saber a dónde me dirigía en esa dirección. Me explicaba que el cartel mexicano había utilizado ese lugar para el tráfico de drogas y humanos, para hacerlos pasar discretamente por la frontera. Mi amigo era él mismo un inmigrante mexicano y tenía familia en los cárteles, así que le tenía plena confianza. Después de todo, aún pensaba que había salido fácilmente de eso. Pero si hubiera estado en mi saco de dormir, no tengo dudas de que la bala me habría golpeado. Los otros días me quedaba en las zonas dedicadas a la caza. Algunas cosas simplemente no valen la pena arriesgar. Yo vivo en una gran ciudad en Texas. Mi apartamento está ubicado en un buen barrio, pero la seguridad no siempre está garantizada. A veces, las puertas se dejan abiertas y uno podría obtener fácilmente el código de acceso de la entrada. Quizás 2 veces en 3 años,
ha habido quejas de autos robados u otras cosas que se han perdido. También hay personas que van de puerta en puerta, aunque está prohibido. Este viernes en particular, me acosté alrededor de las 2:30 de la mañana. Por alguna razón extraña. He tenido problemas para dormir estos últimos días. Entonces, a menudo ponía un podcast para quedarme dormida, pero frecuentemente me despertaba por el ruido de los chasquidos. Parecía que uno de mis vecinos de arriba estaba haciendo ruido, pero no le prestaba atención, ya que estaba acostumbrada a que mis vecinos se quedaran despiertos hasta tarde los fines de semana. Pero después... 20 minutos después, noté que el ruido se volvía extremadamente repetitivo y cada vez más fuerte. Entonces intenté concentrarme para poder identificar qué podría ser y de dónde provenía. De repente tuve una idea. De hecho, provenía de la entrada frente a mi apartamento. Me levanté y me dirigí hacia mi puerta. Sí, claramente podía identificar ese ruido. El candado se agitaba como si alguien manipulara el pomo velozmente. Podía escuchar que la persona introducía un objeto en la cerradura y lo agitaba con todas sus fuerzas. Entonces me precipité hacia mi habitación y más precisamente hacia mi caja fuerte presente en ella. Saqué mi pistola 1.357 SIG, lo cargué con una sola bala en blanco y mi cargador de 14 balas reales. Luego me dirigí de nuevo hacia la puerta, donde vi la cerradura moverse y abrirse. Inmediatamente apunté mi arma hacia la puerta, sabiendo que si alguien lograba entrar, tendría que tomar una decisión en una fracción de segundo. Me dije a mí misma que si alguien lograba entrar, les daría una sola oportunidad para irse. Pero si actuaban de manera agresiva, dispararía sin hacer preguntas. O tal vez más tarde. Sin embargo, recordé que la bala de fogueo que había cargado era un buen medio de defensa, y sobre todo, de farol. Podría permitirme ganar unos valiosos segundos. De hecho, tener esto me iba a evitar una confrontación mortal. Pero ahí es donde cambié de opinión. Miré cautelosamente a través de la cerradura, y ahí es donde vi a 3 personas asiáticas, 2 hombres y una mujer. Todos, los 3 llevaban sudaderas con capucha, lo que dificultaba reconocer sus rostros. Sostenían objetos en sus manos, pero no podían identificarlos con precisión. Conversaban mucho entre sí. Se preguntaban por qué no podían abrir la puerta, cuando habían logrado abrir la cerradura desde el exterior hasta ahora muy bien. De hecho, era principalmente la mujer la que hablaba en voz alta, hasta el punto de que se podría haber escuchado perfectamente en la entrada del edificio. Hablaba en otro idioma, y lo único que pude entender fue bla 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 apartamento, 250, bla bla bla. Lo repetía varias veces, como un reproductor de casetes que estuviera roto. Me preguntaba si estaría justo debajo o si se equivocó de apartamento. Pero eso me parecía imposible, porque si no, deberían haber tenido una llave en la mano, y no una herramienta de ganzúa, como era el caso en ese momento. Nunca había hecho una sola copia de mi llave, y mucho menos se la había dado a alguien. Y luego, la otra cosa era que no solo el número 250 no era el número de mi apartamento, sino que ese número no existía en ninguna parte de mi vecindario. Retrocedí de la puerta y tomé un palo de escoba, y golpeé violentamente contra la puerta. Para hacerles entender que alguien estaba del otro lado, inmediatamente comenzaron a huir. No estaba muy segura de si debía llamar a la policía o no, y elegí no hacerlo, hasta que volvieron. Sabía que tomaría demasiado tiempo antes de que alguien llegara al lugar. Era demasiado peligroso seguirlos para intentar obtener su número de placa o algo así. Al día siguiente, sin suficiente información para describirlos, informé a la policía y a los encargados del mantenimiento del edificio. Me decían que no era tan raro, pero que iban a informar al jefe de policía para vigilar el edificio durante algunas noches. Nunca hubo un seguimiento de este incidente, y hasta ahora nunca ha habido otro. Nadie más en el edificio ni en los alrededores había experimentado algo similar. Y sinceramente no creo que estas personas inusuales regresen. Pero una precaución que tomé fue comprar una cerradura moderna, con la cual es posible cerrar la puerta desde el interior. Incluso si no estaba en casa, es una locura pensar que la cerradura era lo único que me separaba de los intrusos. Nunca se sabe cómo se va a reaccionar en este tipo de situaciones, pero estoy orgullosa de mí misma por haber permanecido tan tranquila. Honestamente, sé que habría estado lista para defenderme adecuadamente, pero si puedo sacar algo bueno de esto, es que actué de la manera correcta y que ahora estoy preparada para lo inimaginable.